en el Señor Jesucristo a nuestra lección número 8 de la materia Doctrina Bíblica Básica en un año o Doctrina Bautista en un año. 52 lecciones que nos dan a cada uno de nosotros los requisitos mínimos en cuanto al conocimiento básico de la sana doctrina. La lección número 8 tiene que ver con la autoridad de los pastores y queremos invitarles, apreciados hermanos, hermanas, que nos acompañen en unos momentos de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos una vez más en tu presencia, iniciando una lección más de esta materia, Doctrina Básica en un año, profundizando en el estudio de tu palabra. Queremos rogar tu bendición, la iluminación de tu Santo Espíritu a lo largo de ella, para que las necesidades espirituales y sobre todo doctrinales sean cubiertas. Tú conoces de antemano a qué personas han de llegar estas lecciones y rogamos tu bendición por todas y cada una de ellas en el llamamiento que tú les has dado, no solamente a esas personas, sino también a cada uno de nosotros. Una vez más, en Cristo Jesús, rogamos que limpies nuestras vidas, nuestros corazones y nos des el entendimiento y la sabiduría para trazar correctamente tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. La lección número 8 tiene que ver con la autoridad de los pastores. En la lección inmediatamente anterior alcanzamos a diferenciar en qué consiste la palabra pastor, y una vez más es importante recordar que es la traducción de una raíz griega, presbúteros. A veces se traduce obispo, a veces se traduce anciano, a veces se traduce sobreveedor o a veces pastor. ¿Tienen realmente con base en la palabra de Dios autoridad los pastores llamados a través de una iglesia local por el mismo Espíritu de Dios? Básicamente la Biblia nos enseña varios textos que nos ayudan a complementar el texto escrito. No sobra recordar que la sección Tareas para los alumnos es una sección, valga la redundancia, que usted debe enviar periódicamente, no solamente a su centro local de estudios, sino también al centro regional, para que de esa manera podamos no solamente evaluar el progreso en el estudio de la palabra de Dios, sino también recibir sus inquietudes, comentarios y sus preguntas. Los textos básicos que vamos a trabajar, vamos a recordarlos aquí, los tenemos escritos en este tablero y entonces inmediatamente nos vamos a referir al primero de ellos. La lección número 8, vamos a hablar sobre la autoridad de los pastores. Y el primer texto que necesitamos analizar está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso número 21. Allí encontramos una palabra supremamente clave, y es la palabra someteos. Es una palabra que no tiene mucha popularidad, inclusive dentro de las mismas iglesias del Señor, pero que es importante recordar qué es lo que realmente significa. Efesios capítulo 5 en el verso número 21. Varias cosas para aclarar antes de ir a meditar en ella. ¿A quién está hablando Dios a través del apóstol Pablo? Le está hablando a una iglesia local. ¿Cuál es el tema? El tema que está llevando aquí es el sometimiento, es decir, la relación entre los hermanos unos a otros como cuerpo del Señor Jesucristo. Y se está dirigiendo a una iglesia, pero está usando una institución también que Dios ha formado, como es la familia. En la familia se necesita características también idénticas a las que se necesitan en una iglesia del Señor Jesucristo. Otra vez es importante recordar el significado de la palabra iglesia, que es asamblea, una asamblea de creyentes bíblicamente bautizados buscando realizar la voluntad de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Un pastor necesita someterse a una iglesia local? Claro que sí. El pastor tiene una autoridad, pero la autoridad se la da Dios a través de la iglesia local. ¿Qué significa eso? Que el pastor en determinado momento debe tomar todas las decisiones en una congregación local. La respuesta clara es no. El pastor debe someterse a una iglesia del Señor, pero debe hacerlo en el temor de Dios. ¿Qué significa la expresión o la frase en el temor de Dios? Hay personas que relacionan solamente con un miedo, hablándolo así, emocional a Dios. Pero el temor de Dios va mucho más allá. El temor de Dios está definido plenamente en la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo número 8, en el verso número 13. Queremos invitarles, apreciados hermanos, hermanas, a que nos acompañen en ese texto. Proverbios 8:13 es un texto que es paralelo a este texto de Efesios capítulo 5, número 21.
Proverbios 8:13 es un texto que explica Efesios 5:21. Proverbios 8:13. Mientras Salomón conservaba la sabiduría de Dios, entonces Dios lo inspiró también a través de su Santo Espíritu para explicar en qué consiste el temor de Dios. ¿Es mucho más que un miedo reverente o que un miedo aparente? Claro que sí. Dice la Biblia, el temor de Jehová. Expliquemos algunos términos. La palabra Jehová significa el único ser que tiene existencia por sí mismo. Es una españolización de 4 consonantes hebreas. Hablando en el alfabeto español, la J, la H, la W y la H. Luego se le colocaron 2 vocales y en la traducción española, en algunas, especialmente en el siglo XX, aparece la expresión Yahvé. Luego, en esta traducción aparece Jehová. Entonces, el temor de Dios, esa expresión Jehová, porque hay que recordar que el pueblo de Israel inicialmente no colocaba el nombre de Dios por el respeto que le tenían, pero después entonces fueron colocando las consonantes hebreas, que son el significado que Dios le dio a Moisés cuando el pueblo preguntó, ¿por qué debemos seguir al Señor? ¿O a quién vamos a seguir? Y Dios le dijo al pueblo a través de Moisés, díganles que yo soy el que soy. La palabra Jehová significa el único ser que tiene existencia por sí mismo. Dios es el único que tiene existencia y es el único que tiene la capacidad de transmitir esa existencia, no solamente en la esencia física, sino también en la parte inmaterial. En otras palabras, Dios es el autor, es la causa de todo lo material, emocional y espiritual. El temor de Dios, de ese ser, es aborrecer el mal. En otras palabras, cuando realmente queremos reconocer una reverencia a Dios o necesitamos reconocer que le tememos a Dios, pues va mucho más allá del miedo, es aborrecer lo malo. Nosotros como verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo somos llamados entonces a aborrecer lo malo. En nuestra propia naturaleza somos incapaces. Por eso Dios dice allá en Efesios capítulo 5, en el verso número 21, Dios está diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, que debemos someternos unos a otros aborreciendo lo malo. ¿Debe entonces un pastor en determinado momento someterse a una iglesia aborreciendo lo malo? Claro que sí. Ese es el primer principio, valga la redundancia, que Dios establece como principio básico en la relación entre los hermanos de la iglesia. ¿Es un principio básico también en la familia? Claro que sí, como lo vamos a ver ahorita. Pero apreciados hermanos y hermanas, si un pastor no está dispuesto a someterse, aborreciendo lo malo, a una iglesia del Señor Jesucristo, pues entonces su autoridad siempre estará puesta en tela de juicio. Eso no significa que en determinado momento no tenga que tomar algunas decisiones. Claro, el pastor deberá tomar algunas decisiones en algún momento, pero esas decisiones siempre deben estar de acuerdo a este principio. Un pastor ejerce su autoridad reconociendo que por encima de él está el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia. A esa iglesia local deberá vivir sometido, no en el sentido humillativo, por decirlo de esa manera, ni tampoco en un sentido de inferioridad. No, simplemente deberá aborrecer lo malo. Por eso los otros textos que vamos a ver a continuación están muy relacionados, porque siempre la autoridad de un pastor debe reconocer este principio. Es muy parecido a la familia. Por eso es que allá en el libro de Efesios, en el texto que estamos estudiando inicialmente, en el capítulo número 5, a partir del verso 22, Dios empieza a hablar ya a la familia. El ejemplo que está colocando Dios ahí es la familia. Y empieza en el verso 22 diciendo, Efesios capítulo 5, 22. Recordemos que estamos haciendo un paralelo entre la autoridad a la cual debe estar sometido un pastor de una iglesia del Señor Jesucristo, también con la autoridad que se necesita en una familia. Frecuentemente, lo insistimos hasta la saciedad, la familia es usada como ejemplo en las relaciones entre la iglesia local, entre los miembros e inclusive también entre los líderes muy representativos como es el pastor o el diácono. En el verso 22 empieza a explicar muy rápidamente el ejemplo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No está hablando de sujetarse a cualquier hombre, está hablando de reconocer el liderazgo que en determinado momento un hombre ejerce en su familia. ¿Por qué él está diciendo esto?
porque la naturaleza de la mujer es a veces un poco difícil, la sujeción hacia el esposo, y se presentan muchos conflictos porque no se aborrece lo malo. Entonces Dios está diciendo aquí que el ejemplo que hay que estudiar en cuanto a la sujeción de unos con otros, incluido el pastor de una iglesia, es el ejemplo de la familia. Cuando una mujer se casa, ya no podrá llevar vida de soltera, ya tendrá que en determinado momento reconocer que deberá, en cierto modo, por decirlo de esa forma, y lo decimos de una manera muy positiva y sin caer en excesivos machismos ni nada de estas cosas que son tan frecuentes hoy en día para criticar la palabra de Dios, pues la mujer cuando se casa, pues ya tendrá en cierto modo que tener una relación de dependencia con su esposo, deberá en cierto modo, pues por decirlo de esa forma, rendir cuentas, y lo decimos en un sentido muy positivo, no diciendo que el hombre es superior ni que la mujer es superior, porque Dios siempre ha dicho que no es bueno que el hombre ni tampoco la mujer estén solos, siempre y cuando pues estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el verso 23 lo explica: el marido es cabeza de la mujer. ¿Eso significa que la mujer no piensa? No, Dios no está diciendo eso. Lo que está diciendo Dios es que el hombre lo ha puesto Dios como responsable de su hogar. Puede que el hombre no sea el culpable de todo lo que sucede en la casa, pero el jardín del Edén es el ejemplo más claro. Dios instituyó la familia, y Dios en determinado momento, cuando se dio cuenta del pecado, entonces sabemos que Eva pecó primero, y cuando Eva pecó, entonces Dios llamó a Adán, no llamó primero a Eva, porque el hombre es el responsable plenamente de la dirección del hogar. Repetimos, puede que no sea el culpable de todas las situaciones, pero sí es quien debe atender todas las necesidades responsables de un hogar. Claro, la mujer también es hecha a imagen y semejanza de Dios, también tiene espíritu, también discierne entre el bien y el mal, también tiene la capacidad de tomar algunas decisiones, o de tomar decisiones mejor, para no hacer énfasis desproporcionado, pero la mujer siempre será ayuda idónea del hombre, y el hombre siempre será también ayuda de la mujer. Es un complemento, porque el hombre no es superior a la mujer en esencia, ni tampoco la mujer es superior al hombre en esencia. Simplemente el hombre es diferente a la mujer es diferente al hombre. El hombre es un poco más racional, mucho más frío, el carácter del hombre es mucho más difícil, por decirlo en el sentido emocional, mientras que la mujer fácilmente entrega su corazón, pero tiene también la necesidad del complemento con el hombre. Como el tema no es profundizar sobre la familia, pero sí usar el ejemplo que Dios está colocando aquí, cuando un hombre se casa en el mismo orden de ideas, si no está dispuesto a dar cuenta de su tiempo, de sus recursos, de su dinero, de sus capacidades, pues va a ser muy difícil la vida dentro del hogar, porque el hombre al casarse tampoco podrá llevar vida de soltero, como se dice popularmente aquí en América Latina. ¿Por qué? Porque al casarse ha asumido un compromiso. El orden de Dios es muy claro: primero el compromiso, después la comunicación, y después sí los sentimientos. ¿Por qué Dios coloca este paréntesis aquí? Porque si un hombre no está dispuesto a sujetarse a una mujer, pues no está preparado para formar un matrimonio. Si una mujer no está dispuesta tampoco a sujetarse a un hombre, pues tampoco está preparada para el matrimonio, porque será muy difícil llevar adelante la procreación de los hijos y llevar adelante las responsabilidades en el hogar. Esto sirve para que en determinado momento, como pastores del Señor, de una iglesia del Señor Jesucristo, entendamos claramente, mis apreciados hermanos y hermanas, que cuando un pastor ha reconocido que la iglesia es la máxima autoridad aquí en la tierra, pues deberemos nosotros como pastores estar sujetos a una iglesia del Señor. Cuando el pastor está sujeto a una iglesia del Señor, entonces será fácil que cumpla el mandato bíblico que encontramos allá en Primera de Pedro, en el capítulo número 5, versos 1 al 3. Estamos seguros que estos temas causan muchísima controversia, sobre todo en estas épocas donde hay tantas personas que proclaman por un machismo exagerado o por un feminismo exagerado. No, Dios no ha puesto la pareja para entrar en conflicto quién es mayor o quién es superior o quién es inferior. Dios ha colocado la familia humana, un hombre y una mujer, para que en armonía, bajo la dirección de Dios, puedan en determinado momento llevar adelante los propósitos y ser felices, porque Dios ha llamado al ser humano a la dicha, a la bienaventuranza, inclusive, que es un término más preciso desde el punto de vista bíblico que la felicidad. Cuando un pastor
entiende este ejemplo que Dios coloca en cuanto a la familia y tiene un llamamiento firme a servir al Señor, pues superará aquellas limitaciones naturales y podremos entonces sujetarnos a una iglesia del Señor. ¿Eso qué significa? Que el pastor deberá rendir cuentas a la iglesia local. Y un pastor que verdaderamente quiera servir al Señor, o mejor, si queremos realmente servir al Señor, deberemos estar sujetos a una iglesia del Señor para poder llevar adelante con eficacia el ministerio del Señor. Eso significa que el pastor no debe hacer lo que él personalmente quiera, ni tampoco imponer finalmente su propia opinión. Será Dios a través de la iglesia quien muestre la voluntad de él. En 1 de Pedro capítulo 5, a partir del verso 1 dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos, otra vez la palabra original es presbúteros, ha sido traducida aquí al español como ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro está reconociendo que Dios le ha llamado al ministerio del pastorado también, y testigo de los padecimientos de Cristo. Y sigue diciendo que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso número 2, apacentad. La palabra apacentar significa alimentar la grey de Dios, es decir, el rebaño. ¿Cómo se alimenta una iglesia del Señor Jesús? Con la exposición de la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios, con la exposición de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es un llamamiento voluntario, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío, o no como teniendo señorío, dice el verso 3 mejor, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando estudiamos este texto, entonces podemos comparar aquí claramente que la autoridad de un pastor le ha sido entregada por la iglesia local. ¿Por qué? Porque está diciendo apacentada la grey de Dios, alimentada la grey de Dios. El pastor está sujeto a la iglesia y está sujeto para poderla alimentar. Y sigue diciendo ahí que no es adueñándose de las personas ni de las almas. El pastor no es el dueño de las almas. El dueño de las almas es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esas personas están bajo el cuidado. ¿Qué tipo de cuidado? Eminentemente espiritual, principalmente, prioritariamente espiritual. Y sigue diciendo, siendo ejemplos de la grey. 3 términos aparecen allí. Esos 3 términos de regla, obediencia y sujeción deben desarrollarse con base en que el pastor debe ser ejemplo de la grey. Ahora, dice en el verso 4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores, la palabra pastor en singular se refiere a Jesús, pastores en plural se refiere a las personas que Dios nos ha llamado a través de una iglesia para servir en el ministerio del pastorado, de la alimentación espiritual a través de la palabra de Dios. Cuando aparezca el Señor, refiriéndose a Jesús, entonces recibiremos la corona incorruptible de gloria. Comparemos este texto, por favor, con otro que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 13, en el verso 7 hasta el 17. El texto que acabamos de leer lo encontramos en 1 de Pedro, en el capítulo 5, de los versos 1 hasta el verso número 4. Son 2 textos que vale la pena en determinado momento que se profundicen, que se comparen unos con otros, porque algunas personas afirman que hay una aparente contradicción, pero lo que vemos es que no hay ninguna contradicción, sino que son textos mejor totalmente complementarios, que un texto habla de regla, de sujeción y de obediencia, y que el otro también lo hace de una forma ordenada. Libro de Hebreos, en el capítulo número 13, y vamos a estudiar 2 versos allí. Libro de Hebreos, capítulo número 13, en los versos inicialmente el 7. Sigue diciendo allí la palabra de Dios, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta
e imitad su fe. Ahí entonces está hablando de una sujeción que se explica con mayor claridad en el verso número 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces ahí se está reconociendo que cuando un pastor actúa de acuerdo a como actuó el Señor Jesucristo, pues una iglesia sencillamente debe obedecer, porque el pastor estará simplemente practicando lo que la palabra de Dios dice. Y el creyente, miembro de una iglesia del Señor, y el pastor, todos hemos sido llamados a obedecer al Señor. Cuando la iglesia ve que la palabra de Dios ha sido aplicada en la vida del pastor, es mucho más fácil aprender que verdaderamente la palabra de Dios es efectiva y que trae cambios desde dentro hacia afuera, no solo en la vida del pastor, sino de cualquier ser humano. Entonces lo primero que habla allí es de una obediencia a la palabra de Dios, visto que el pastor realmente la ha puesto en práctica. Y luego entonces viene la sujeción, es decir, reconociendo el liderazgo que Dios ha colocado. Y la razón es que dice, ellos velan por vuestras almas, en el sentido espiritual, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, debe haber obediencia a Dios a través de la palabra del Señor cuando un pastor la pone en práctica. Amén. Ese es el principio. Debe haber respeto por el liderazgo. Claro que sí, debe haber respeto por ese liderazgo. El otro término que aparece allí es el término orden o regla. Ese término aparece explicado en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 2. ¿Cuál es la regla o cuál es la norma por la cual un pastor debe entonces liderar una iglesia o debe ejercer la autoridad? Es la ley de Cristo, que no es otra que la ley del amor. Gálatas capítulo 6, en el verso 2, dice la palabra del Señor. Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En la antigüedad no existían vehículos para cargar mercancías de un lugar a otro. Las personas eran las que colocaban sobre sus espaldas las diferentes mercancías. Cuando un caminante, cuando una persona que cargaba o que llevaba esas mercancías sobre sus espaldas, se encontraba otra persona en el camino en la misma condición, entonces los dos colocaban sus espaldas mutuamente, es decir, colocaba espalda con espalda, y el uno descansaba la carga sobre el otro, y luego cuando lograba descansar un poco, depositaba la carga de su acompañante, de su colega, y así sobrellevaban los unos las cargas de los otros, es decir, se ayudaba el uno al otro. ¿Por qué lo hacían? Por un acto propio de amor. Entonces la ley de Cristo no es otra que la ley del amor. Así, ya teniendo en mente estos textos, podemos, mis apreciados hermanos y hermanas, entender que la ley de Cristo no es otra que la ley del amor. Es una ley que siempre se cumple no solamente en la autoridad de una iglesia hacia el pastor, sino también en la autoridad del pastor hacia la iglesia. Es una autoridad mutua. Pero eso sí, cuando una persona que quiere rendirse al ministerio no está dispuesta a cumplir estos requisitos que menciona la palabra de Dios, pues hay que enfatizarlo una vez más, todavía no está suficientemente preparada. Hay pastores que abusan de las iglesias, hay también iglesias que abusan de los pastores. No es extraño encontrar a veces quejas de las iglesias por la excesiva autoridad o el excesivo señorío, es decir, por la excesiva autoridad, o mejor, autoritarismo de un pastor al momento de tomar decisiones. Pero también a veces se encuentra que de parte de la iglesia no existe una actitud positiva hacia los líderes y particularmente hacia los pastores. Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el verso número, Primera a Tesalonicenses, en el capítulo número 5, usted puede buscar en el verso número 12 y verso número 13. Allí también encontramos, apreciados hermanos y hermanas, una enseñanza que es muy relacionada con Gálatas capítulo 6 y que tiene que ver con la regla. La regla del amor es mutua. El pastor debe estar sujeto a la iglesia por amor a Dios y a la iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa. Y de la misma manera una iglesia debe tener el suficiente amor para ejercer la autoridad sobre un pastor.
os rogamos, hermanos, 1 Tesalonicenses 5:12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Ahí se está refiriendo muy concretamente entonces a las personas que Dios ha colocado para liderar a la iglesia, no solamente los diáconos, maestros, maestras de escuela dominical, las personas que ofician como tesoreros o administradores, sino también básicamente está hablando allí de los pastores. Un pastor preside, dirige espiritualmente en cierto modo una congregación. Y sigue diciendo, y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué significa la palabra amonestar? Traducida desde el griego, esa raíz significa prevenir. Cuando un predicador, cuando un pastor predica un mensaje de salvación, está previniendo a las almas para que no vayan al infierno, para que se arrepientan y reciban al Señor Jesucristo como Salvador personal, y sin hablar de religiones, sin hablar de ser evangélicos, sin hablar de iglesias, sin hablar absolutamente de nada, puedan en determinado momento entender que Jesús murió en la cruz por los pecados de ellos también y que necesitan salvación. ¿Está previniendo un predicador o un pastor con la autoridad de Dios y de la iglesia? Claro que sí, está amonestando, está previniendo. Después de que la persona ha recibido a Cristo, necesita tomar decisiones. Y para tomar decisiones necesita ser amonestado o prevenido. Claro que sí, por eso es que está diciendo Dios aquí, y que los tengáis en mucha estima y amor. Claramente entonces está hablando de la regla esencial. Si en los dos primeros textos, Hebreos capítulo 13, versos 7 y 17, y Primera de Pedro 5, 1 al 4, y en el tercer texto, Efesios 5, 21, está hablando de sujeción y de obediencia, tanto de unos a otros, como a Dios de la iglesia, al Espíritu Santo. Ahora en estos dos textos está hablando de la regla. ¿Cuál debe ser la regla esencial, fundamental, para manejar las relaciones entre un pastor y una iglesia? El amor. Entre una iglesia y un pastor, el amor. Entre hermanos del Señor Jesucristo, el amor. Y el amor, Dios lo define como sustentar y cuidar. El amor a veces se confunde con romanticismo. El amor a veces se confunde con sentimentalismo. Y ya hablando entre relaciones de pareja, porque la Biblia usa varias raíces. Por ejemplo, la raíz ágape es el amor de Dios que siempre busca el bien del ser amado. También existe el amor filial, que es el amor de familia, entre padres e hijos, tíos, abuelos, parientes, lejanos o cercanos. Y también existe el amor de pareja, que la raíz griega que se usa normalmente es la raíz eros. Pero aquí está hablando del amor más grande, del amor supremo, del amor de Dios, es decir, el de sustentar, el de cuidar. En toda clase de amor, si no hay cuidado, si no hay sustento, si no se busca el bien de la persona amada, inclusive del mismo Dios, pues entonces se podrá confundir con otros sentimientos o con cualquier otra actitud, o se podrá disfrazar el amor de diferente manera. Claramente la Biblia nos dice allá en el libro de Romanos que no debemos fingir el amor. Y podemos ir a ese texto brevemente para recordar que la palabra de Dios es muy certera y conoce muy bien lo que es la naturaleza humana. A veces un pastor puede fingir amor hacia la iglesia, o a veces una iglesia puede fingir amor hacia el pastor, y esa no es la voluntad de Dios. Libro de Romanos, en el capítulo número 12, en el verso número 9, Dios a través del apóstol Pablo está sentenciando claramente una orden que es imperativa, es decir, es de obligatorio cumplimiento, pero no es una acción cumplida, sino que es una deuda. Miremos dos textos que es muy importante recordar aquí. Romanos capítulo 12, en el verso 9, dice el apóstol a una iglesia local: el amor sea sin fingimiento. ¿Se puede llegar a fingir el amor? Claro que sí. Hay parejas inclusive que durante muchos años fingen amor, pero cuando ya tienen que enfrentar determinadas situaciones, entonces es donde aflora la realidad y surge una incontrastable realidad. Dios dice: no hay que fingir el amor, ni del pastor hacia la iglesia, ni tampoco de la iglesia hacia el pastor. Ahora, sabemos que el amor es una fuente inagotable, y que inclusive allá en Romanos, en el mismo capítulo número 13, ahí a continuación dice en el verso 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué está diciendo Dios acá? Dios está diciendo que el amor es una deuda que jamás terminamos de pagar. Por ejemplo,
de unos hijos hacia unos padres. ¿Cuándo se podrá terminar de pagar la deuda de gratitud o de amor por haberles levantado o por haberles asesorado o llevado hasta las mejores decisiones en la vida? Nunca se paga ese tipo de deudas. ¿Cuándo pagaremos el amor a Dios que entregó lo más valioso, su Hijo, por nosotros en la cruz? Jamás. Y así podríamos citar varios ejemplos. El amor es el que debe regir las relaciones de un pastor con su iglesia, de una iglesia con su pastor, porque de esa manera no quedará difícil en determinado momento rendir cuentas y en determinado momento reconocer nuestros propios errores. Es muy complicado para un pastor pararse dentro de una congregación o delante de una congregación y decir, me he equivocado, pero por amor a Dios y a la iglesia, en determinado momento habrá que hacerlo. Será muy difícil para una iglesia decirle a su pastor, nos hemos equivocado, reconocemos nuestros errores. No está dentro de la naturaleza humana reconocer nuestros propios errores. Pero, apreciados hermanos y hermanas, el trabajo de Dios en el corazón del ser humano será tan certero, tan contundente, que en estas tres formas, en estas tres palabras que hemos estudiado aquí, será muy claro y muy definitivo que Dios quiere que haya una muy buena relación, un muy buen ejercicio de la autoridad, sin que el pastor se adueñe de las almas, sino simplemente que vele y cuide y sustente con la palabra de Dios y alimente con la palabra de Dios, sujeto a una verdadera iglesia del Señor. Estos textos que hemos estudiado nos ayudan a nosotros a realizar tanto la disertación para el maestro hasta las preguntas para discusión. ¿En qué forma puede un miembro contribuir para el trabajo del pastor? Sencillamente ejercitando el amor que Dios ha colocado en el corazón. En el punto 2 dice que muchos pastores en pocos años sufren fuerte decaimiento nervioso. ¿Cómo pueden los miembros evitar tal cosa? Pues podemos evitarlo en determinado momento cuando la iglesia del Señor, con amor, ayuda al pastor a realizar la tarea para la cual mejor Dios nos ha llamado al ministerio. En cuanto a las tareas para los alumnos, los textos que hemos mencionado dan suficiente base para responder cada una de las 4 preguntas. La autoridad de los pastores están los 3 términos. La idea es que usted pueda, apreciada hermana, apreciado hermano, usar estos textos y responder qué significa cada uno de esos textos para ayudar a las iglesias locales a reconocer lo que Dios tiene a través de su palabra. ¿Cómo debe el pastor gobernar una iglesia? Sujeto a la misma iglesia, rindiendo cuentas a la propia iglesia y alimentando la palabra de Dios, o mejor, alimentando a través de la palabra de Dios a la misma iglesia. ¿Y cuál es la forma adecuada para el gobierno del pastor? No ejerciendo un aparente o un gobierno indebido sobre la iglesia del Señor. En otras palabras, no usurpando una autoridad que no le pertenece. La autoridad que le pertenece al pastor es la de alimentar a la iglesia del Señor, la de gobernar de acuerdo a la palabra del Señor, teniendo siempre en cuenta lo que Dios ha dejado allí en su palabra y que ya hemos explicado suficientemente. ¿De dónde proviene la autoridad del pastor? Proviene de Dios. Pero ¿cómo se hace para hacer efectiva, por decirlo así de esa manera, la autoridad? A través de la iglesia. Si una iglesia no le da autoridad a una persona para ejercer el ministerio del pastorado, pues mal hace uno en usurpar una autoridad que Dios ha dejado a la iglesia. Toda potestad, dijo Jesús allá en Mateo capítulo 28, desde los versos 18 hasta el verso 20. Toda potestad, eso significa toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles, y yo estaré con vosotros, es decir, con la iglesia. Cristo le dejó la autoridad a la iglesia. El vicario de Cristo, el representante de Cristo aquí en la tierra, es el Espíritu Santo que trabaja a través de la iglesia local. Y sigue diciendo entonces la palabra del Señor allí en estos textos que hemos visto en cuanto a las preguntas de discusión. ¿Por qué debe tenerse tanto cuidado en escoger a un pastor? La tendencia es que cuando el pastor se rinde inicialmente al servicio, aparentemente hay sujeción a la iglesia, pero cuando ya necesita desarrollar el ministerio, rindiendo informe a la iglesia
velando por el cuidado de las almas, en la exposición de la palabra, en el cumplimiento del ministerio. Es muy importante que recordemos aquí que Dios ha llamado a un pastor a alimentarse de la palabra a él para poder ser usado por Dios en el alimento. Por eso hay que tener tanto cuidado en escoger a un pastor. ¿Cómo sabemos que una iglesia ha acertado en la escogencia de un pastor? Simplemente cuando el pastor cumple los requisitos que la palabra de Dios menciona allá en 1 Timoteo capítulo 3, desde los versos 1 en adelante, que estudiamos en la lección anterior. Si una iglesia, al momento de escoger un pastor, no tiene en cuenta en oración, en disposición y en cumplimiento cada uno de esos requisitos, pues sencillamente la iglesia se estará equivocando, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra es el mismo orden que Dios enseña en el momento de escoger un pastor. Eso nunca va a cambiar, eso no ha cambiado en 20 siglos. Cuando una iglesia quiere equivocarse en la elección de un pastor, pues simplemente se desvía de los requisitos que menciona la palabra del Señor. Y sigue diciendo por qué y cuándo debe la iglesia ayudar mejor a su pastor, con apoyo moral, sostén económico, protección contra críticas injustas. Bueno, ya hemos visto que en el libro de Primera Tesalonicenses, que estudiamos en el capítulo número 5, en los versos 12 hasta el verso número 13, allí encontramos la forma como una iglesia debe relacionarse con su pastor, o en el caso de que la iglesia haya crecido en gran número y espiritualidad, pues varias personas pueden ser llamadas al ministerio del pastorado, pero siempre habrá que tener en cuenta, amados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, que la iglesia tendrá la responsabilidad de apoyar la parte espiritual en oración, porque es mucho más fácil a veces criticar que rendirse de rodillas delante del Señor para orar a que Dios ayude a superar a una persona los defectos, las inconsistencias, los errores e inclusive a veces los pecados, porque una iglesia debe en determinado momento orar para que el pastor pueda ser una persona que traiga con su ejemplo y con su conducta de la aplicación de la palabra de Dios gran bendición a la iglesia local. ¿Debe ser reconocido el pastor como director de la iglesia? Bueno, el término director, aunque no aparece en la Biblia de una manera específica, en el texto que leímos allá en Primera Tesalonicenses sí está implícito, ahí está reconocido que el pastor es quien debe, o los pastores en el caso de una iglesia local, es quien debe asumir esa responsabilidad de llevar adelante el cuidado espiritual de una iglesia del Señor. No es fácil entonces el reconocimiento de la autoridad de los pastores. Hay muchos pastores que se enseñorean de las supuestas iglesias del Señor, pero siempre hay que recordar que la máxima autoridad terrenal sobre un pastor, sobre la misma iglesia, la tiene la misma asamblea del Señor, la misma iglesia del Señor. Insistimos hasta la saciedad en que eso no ha cambiado y en que eso definitivamente no va a cambiar hasta que el Señor regrese. La máxima autoridad será una iglesia. Alguien preguntará, entonces, ¿cómo se hace en una iglesia que está empezando? En una iglesia que apenas ha enviado un misionero. Bueno, la iglesia ejercerá la autoridad. Y otra vez recordamos, por ejemplo, el caso de Hechos capítulo 13, donde la iglesia envía a los misioneros, a Pablo, a Bernabé, y los envía a la obra misionera. Esos misioneros estarán siempre sujetos a una iglesia del Señor. Pablo, cuando terminaba sus viajes, regresaba a Antioquía, y cuando regresaba a Antioquía, regresaba a rendir informe a la iglesia del Señor. Podemos ir, por ejemplo, para concluir esta parte, al libro de Hechos de los Apóstoles, y podemos ir al capítulo número 14. Otra vez ese texto, pero esta vez referido a la autoridad de los pastores o misioneros. Hechos capítulo 14, en el verso número 26. De allí navegaron a Antioquía, dice la palabra del Señor, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿Cuál iglesia envió al apóstol Pablo y a Bernabé a la obra misionera? La iglesia local de Antioquía, toda la asamblea.
Dice que habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es decir, está hablando del ministerio de empezar nuevas iglesias. Y habiendo llegado, verso 27, y reunido a la iglesia, otra vez está hablando ahí de la autoridad de una iglesia. Con toda la importancia que tuvo Pablo en la obra misionera, él regresó a su iglesia y rindió informe. Estaba sujeto a una iglesia del Señor. Y dice ahí al terminar, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. La expresión, la frase, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios, implica que ellos estaban rindiendo un informe de lo que Dios había hecho y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, es muy claro lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Siempre un pastor necesita reconocer la autoridad de Dios a través de la iglesia local. Cuando no es así, se está yendo en contra de la voluntad de Dios. Estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado en esta lección número 8 sobre la autoridad de los pastores. Una vez más, necesitamos recordar que las tareas para los alumnos, sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, las dudas que hayan quedado, casi nunca logramos cubrir siempre todo lo que tenemos que cubrir en una lección, por razones de tiempo, pero sí sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus aclaraciones nos ayudan, porque todos estamos aprendiendo de todos. No pretendemos de ninguna manera decir que ya tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios, porque siempre estaremos aprendiendo. Aún podemos decir que es muy posible que partamos de este mundo y no alcancemos a conocer lo que necesitemos plenamente conocer. Por eso su retroalimentación es de gran valor para este seminario bautista misionero latinoamericano, porque nos ayuda a mejorar cada una de estas lecciones de doctrina bíblica bautista en un año. Es nuestra oración que Dios les continúe bendiciendo a ustedes, hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, y que el ministerio sea desarrollado grandemente, pero eso sí, siempre para la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.